Bienvenidos colegas, nuevamente su amigo T. Alejos de mi canal Mi iPhone y yo. Ok, antes de empezar, recordar que ya los videos están subtitulados en varios idiomas, inclusive el aymara y el quechua. Para los amigos de Rincón en el Perú, vamos a tener este tipo de acceso a información para que pues, se metan a la microelectrónica, que es muy fácil, muy rápida. Ok, bueno, terminamos con el ciclo. En este es el cuarto video, el último, sobre referente a consumos de fuente de alimentación en los equipos apagados, el tema de encendido. ¿Sí? ¿Alguna vez te pasó esto? Mira, esto que está aquí, coges tu placa, presionas el botón y no se mueve, no hay consumo. Entonces lo primero que pensamos que es el botón encendido, ¿no? Ok, ¿qué hacer en ese sentido? Revisar obviamente el primer botón encendido. Bueno, te comentaré lo siguiente, que existen dos tipos de botones encendidos, ¿no? De dos maneras. Uno que es en estado alto y otro es que en estado bajo. En estado alto normalmente encontramos voltajes de 1.8 voltios, 4 voltios, 5 voltios. Y en estado bajo, que es cero lógico, solamente encontramos 0 voltios. Ok, ahora vamos a identificar ya un pequeño seguimiento del esquemático. ¿Cómo vemos esto en el esquemático? Recordemos que todos mis videos lo hago en base a la información que me da el esquemático. Ok, así que acompáñame. En esta ocasión entonces vamos a tocar estos dos puntos para saber dónde están las patitas a tierra. Si una de ellas tiene patita a tierra, significa que es estado cero, estado bajo. Quiere decir que al momento de presionar el botón voy a jalar, voy a sacar el voltaje que está en el PMI, lo voy a sacar para que encienda. No, que casi la mayoría son así los celulares, pero también el celular es estado bajo, que las dos patitas no van a tierra, que entonces significa que un voltaje, supongamos que llegue de 4 voltios o 1.8 voltios, pase a presionar el botón al otro lado. ¿Sí? Y con ese voltaje de 1.8 llega el PMI y lo encienda. Vamos a hacer esa práctica. Entonces simplemente yo voy acá, vamos a medir este que está acá y vamos a ver si tiene la patita a tierra. ¿Sí? Vamos a tocar por acá. ¿Cuál de ellas es? Recorremos la que va a tierra, obviamente queda allí. Y la otra, ¿dónde va? Esta línea, ¿dónde va? Al PMI. ¿Ok? Ojo, quiero que entiendan lo siguiente. No piense que porque si va al PMI va directamente al PMI, saca el PMI si no hay problema. No, señores. Recordemos que hay un esquemático de por medio y el esquemático nos va a decir realmente si hay componentes en el camino. Posiblemente hay un condensador, una bobina, o sea, algo que está fallando y no es exactamente el PMI. ¿Ok? ¿Listo? Ok, y el otro, esto lo vamos a desarrollar ahorita. Y esto de que está aquí, vamos a ver que si tiene patitas a tierra. Obviamente no las tiene porque yo ya las medí. ¿No? Mira, no suena. Esto significa que son estado alto. ¿Sí? Obviamente podría ser un 4 voltios, presioné el botón, paso al otro lado. Eso también ejercicio lo vamos a hacer, ¿ok? Pero en este caso del equipo que lo tenemos acá, si es que no me equivoco, es este que está aquí. Este es el borneo, vamos a verificarlo. Sí, creo que sí es. A ver, sí, sí es. En este caso vamos a verificar lo siguiente. ¿Dónde está el botón? El botón que tenemos está aquí, ¿no? Acá, 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 acá. Aquí, 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 aquí. Este es el botón de encendido, ¿no? El que estamos viendo ahorita. Mira cómo se ve en el esquemático de esta manera. Doble clic y me llevó acá al botón de encendido, a Power On, ¿no? Y este que está acá. Y bien claramente nos ha dicho lo que hemos tocado. Que una patita, ¿dónde va? Ti, que sonó tierra, ¿te acuerdas? Y la otra patita no sonó, porque es una línea. ¿Ok? Recuerda lo siguiente, lo que te acabo de comentar. Cuando dicen está bien el pin, pero entonces el pin está mal. No, señor. Recuerdo que hay dos en el camino, dos componentes. Quiere decir que antes que tú te vayas a pasear, yo no sé a dónde me voy a ir. Yo sé que voy a ir al PMI, pero obviamente no te vayas a ir a pasear. Lo primero, no te vayas de frente al problema. Empieza por lo más simple. Mientras que tú manejas la microelectrónica de una manera simple y fácil y rápida, vas a ganar bastante tiempo. Entonces, ¿qué dice? Que de aquí voy a llegar a ¿dónde? A un nodo. El nodo voy a llegar a otro nodo y voy a llegar a este condensador C541, este que está al lado, ¿no? Entonces yo tengo que saber si este condensador está en corto o en malas condiciones, en fuga, ¿no? Y después que revise, paso al otro nodo y mido este condensador C542. Tengo que a ver si está en buenas condiciones o está en corto o en fuga. Si estos dos están bien, ahí recién hago seguimiento, ¿ok? Entonces regresamos y decimos que esto lo vamos a revisar. Revisemos estos dos en nuestro último de infusión de yodo. Lo vamos y vamos a ver si está en buenas condiciones. ¿Ok? Estos dos condensadores que están ahí, ya los vi, ya creo que los han visto. Entonces recordemos que en función de yodo tenemos que poner nuestro cable rojo al blindaje, ¿sí? Y vamos a poner de una manera fácil. Vamos a buscar un blindaje ahí. Y nos acomodamos bien. Y vamos a ver cuáles son estos dos que están acá. Recuerdan que eran tres, ¿no? ¿Recuerdan que eran tres? Estos tres componentes que estaban aquí.
Vamos a ver a las personas que se han olvidado, como yo. Acá están tres componentes. ¿Qué dice el borneo? Sí, acá están los tres que... Perdón. ¿Qué dice el borneo? Sí, aquí están los tres que están acá, ¿no? Y vamos a tocar los dos al lado. Recordemos que aparentemente, bueno, en este caso dice que hay una incurvatura al lado derecho. Recordemos que son curvaturas, dice, nos está indicando ya que la Tierra está al lado derecho, ¿no? Pero en este caso dice cuadrado. A veces se equivocan, ¿no? Mayormente puede ser serie, pero en este caso podría ser Tierra, ¿no? Porque bien claramente me está diciendo que los dos condensadores están en paralelo. ¿Qué es paralelo? Es cuando un extremo va unida a la línea, obviamente te va un valor referencial, y el otro extremo va a unir a la Tierra. Quiere decir que si yo toco acá, o sea aquí, como ejemplo, me puede dar un valor de 280 a 350 miliamperes, ¿no? Perdón. Entonces, entonces, cuando pasa al otro lado, también va a dar, si es 250 miliamperes o 650 miliamperes, aquí también me va a dar 650 miliamperes. ¿Por qué? Porque los dos condensadores están en la misma línea. Quiere decir que este condensador y este condensador están en la misma línea. Y todos los componentes que están en la misma línea, como ejemplo, es 650 miliamperes. Y el otro lado, ¿dónde va a dar? A Tierra. O sea, 0001 o 002 al otro lado. ¿Ok? Eso tienen que tener muy en cuenta recorrerlo. Entonces vamos a verificar eso. Entonces simplemente yo me voy a mi microscopio y ahí veo estos dos, ¿no? Voy a primero ver cuál es mi Tierra, no sé cuál será mi Tierra, ¿no? Y en base a eso me doy una idea dónde puedo tocar para encontrar. Voy por acá y hago un poquito de este mouse, ¿sí? Y simplemente veo, ¿no? Estos dos que están acá. A ver. Una tierrita. Ah, perdón, estoy haciendo al revés. Estoy en continuidad. Diodo. Listo, ahora sí. El blindaje, recuerda que siempre es el blindaje, el cable rojo va al blindaje, ¿no? Y el conector en negro se toca, ¿sí? Que tenemos 629 valor referencial. Y el otro lado, ¿cuánto viene? 0001, tierra, en buenas condiciones. Obviamente el segundo también va a ser 629 porque está en la misma línea, mira. 629 la otra. ¿Por qué? Porque está en la misma línea. 629. Perdón. Ya, a ver, otra vez. 629, 629, ¿no? Y el otro lado obviamente es tierra, ¿no? Tierra y tierra. Entonces esos condensadores están en buenas condiciones. Entonces ya puedo irme recién a pensar que el PMI está fallado. ¿Por qué? Porque todavía no he hecho el recorrido de la línea. Es obvio, ¿no? Entonces simplemente yo cuando yo quiero hacer recorrido de la línea voy por acá. Entonces ya veis que estos condensadores ahí recién. Doy doble clic acá porque es una salida, ¿no? Dice efectivamente que es el botón del encendido del teléfono, ¿no? On, ¿y a dónde va a llevar? Se acomodó. ¿A dónde va a llevar? Está ingresando ¿a dónde? Pues pack K10 al... ¿Quién es este? Nuestro amigo PMIC. Efectivamente, el botón directamente va, no señor, no va directamente. Pasan por dos condensadores por el camino, ¿sí? Eso tienen que tener que ustedes muy en cuenta, no se vayan a mandar de frente a sacar nuestro amigo PMIC que está aquí, ¿no? Nuestro amigo PMIC que está por acá, ¿no? Inclusive da la vuelta para pensar que el problema es el PMIC, ¿ok? No, revisa primero, revisa, aparte de revisar el botón encendido que está acá, ¿no? Tienes que revisarte cuando puedes que dice que estén ahí. ¿Y quién te dice? El programa esquemático. ¿Ok? Y ese es cuando hoy estamos viendo lo que es un consumo bajo, ¿no? ¿Ok? Ahorita vamos a hacer las pruebas en voltaje. En este caso vamos a ver el otro, el que está aquí, ¿no? Aquí vamos a ver, efectivamente, este es que hemos dicho que es en valor alto, ¿no? Recordemos que ponemos en función de diodo, en función o en continuidad hemos visto. ¿No? Ya en continuidad, obviamente, me va a ir... una cosa que quiero que sepas lo siguiente. Vamos a medir en función de yodo acá del lado. ¿Cuánto me va a dar? 366, un valor referencial. Sí, obviamente, porque no salió tierra, ¿te acuerdas? Y al otro lado, OL. ¿Por qué si estaba en función referencial? Deberías darle un valor referencial. ¿Sabes por qué? Porque cuando pasa eso, es porque hay una resistencia, un resistor, de unos 10 kiloohmios aproximadamente, ¿ok? Por eso que cambia ese valor. Bueno, de todas maneras vamos a revisar ahorita el esquemático. Ya, vamos por acá.
Ok, colega, no pude conseguir el esquemático, pero bueno, igual busca algo parecido, ¿no? Justamente lo instalaba la resistencia. Aquí en el Borneo ya lo conseguí en otro modelo, pero igual me está diciendo, está al otro lado, que definitivamente este botoncito que nosotros podemos encontrar acá, que este es este que está aquí, que estamos viendo ahorita, ¿no? Es este en el esquemático, ¿no? Y recordemos que, bueno, acá está la línea justamente del salado de la resistencia, ¿no? Pero previo a esto pasa por acá por uno a este condensador. ¿Dónde está ese condensador que está abierto? Está en la parte de atrás, mira. Ni siquiera está en la parte de, mira. A voltear la placa, en la parte de atrás está. Porque estamos aquí ahorita, ¿no? ¿Dónde vamos a estar? Deberíamos estar en la parte de adelante, aquí, en el botón. ¿Ok? Después dice, bueno, es un abierto, no pasa nada. Pero en este caso sí tenemos que medir esta resistencia. En ohmios, los audífonos, ¿sí? ¿Te acuerdas? Pones los audífonos, toca los puntos y esa resistencia tiene que tener, ¿cuánto? 10 kilo ohmios. ¿Dónde está esa resistencia? Está, inclusive también sigue en la parte de atrás. Aquí, ahí está la resistencia. Esta resistencia tiene que tener, y recién después podemos ir al Power On encendido, ¿no? No nos lleva clic acá y nos lleva, porque está saliendo, ¿no? Obviamente nos puede llevar directo al PMIC, no sé, posiblemente. Y efectivamente, Power On, el botón encendido, ¿no? Ok, y nuestro amigo, ¿quién? El PMIC. O sea, recién nos está llevando aquí un 40 aquí adelante, ¿no? Entonces quiere decir que del botón encendido, en otras palabras, quiere decir que del botón encendido que está en la parte de adelante, se da el clic y recién pasa por la parte de atrás. Aquí a ese condensador, a esta resistencia y recién llega al amigo lo que es el PMIC. ¿Listo? Eso es nada más que hay que hacer. ¿Tú sabes cómo llega el voltaje? Es muy sencillo. Yo alimento mi placa. Esta es mi plaquita que estoy alimentando con 4 voltios. Y entonces el voltaje pongo en multímetro en lo que es milivolts. Y simplemente hago el siguiente ejercicio. Yo voy a tocar esta patita que va a lo referencial. ¿Y cuánto voltaje debe tener? Obviamente los 4 voltios. ¿Sí? Ahí se queda pendiente ese voltaje que viene de dónde? De la batería, ¿no? De la fuente de alimentación de la batería, ¿no? Para que encienda, de la batería viene, perdón, ¿no? Para que siempre simplemente voy a tocar al otro lado. Aquí toco, no hay voltaje. No hay ningún voltaje. ¿Por qué? Porque no he presionado el botón encendido. Vamos a hacer una pequeña ahí maniobra. Con una sola mano voy a agarrar acá y voy a presionar el botón encendido. Mira. Ahí está el voltaje que está pasando, ¿viste? Pasó el voltaje. ¿Ok? Esa es la manera. ¿Y dónde está llegando? ¿A dónde? Recuerda, a ese condensador y a esa resistencia. ¿Se acuerdas? El esquemático. Y después de la resistencia va a llegar a dónde? Al PMIC. Así que si no funciona tu botón encendido, primero verifica que ese voltaje esté presente. Perdón, que esté en continuidad. O si es valor alto o valor bajo. Segundo, busca el esquemático, qué es lo que tienes que llevar, porque eso va directamente al PMIC. No, señor. Indirectamente, porque hay componentes. En el caso anterior, en valor bajo, había 2 condensadores en el camino. En este caso, pues, ahí había un condensador y una resistencia. ¿Ok? Entonces, para pasarlo, pasa ese voltaje. Y recuerda que en valor bajo, no, el voltaje lo sacamos, hace un cortocircuito cuando presionamos el botón y sale el voltaje del PMI, lo sacamos para que encienda. Y en el otro caso, en valor alto, pasa el voltaje de 4, pasa el otro voltaje de 4 puntos para que llegue a 1.8, o puede estar ahí 1.8 voltios, ¿no? Para que pase y encienda directamente el PMI. Directamente no. Ese voltaje llega con ¿quién? Con 1.8 en algunos de los casos. En este caso está llegando con 4 voltios, ¿no? Y pasa directamente, en este caso vimos a un condensador abierto y una resistencia que tiene que tener su valor, ¿sí? En este caso era 10 kilo ohmios y recién pasa el PMI, ¿ok? Y en caso hubiera valor referencial y todo está bien, tienes que saber resolver el PMI, ahí sí. Pero antes de resolver el PMI, recordemos que en cualquiera de los casos de PMI o a lo que quieras, lo primero que tienes que hacer es lo siguiente. Nunca olvides esto, jamás, jamás. Este es el PMIC. El PMIC, para que funcione, no es una batería. Ningún IC es batería. Ningún IC es batería. ¿Ok? Ninguno. Entonces, este PMIC tiene que ser alimentado para que pueda trabajar, ¿o no? Obviamente, ¿no? Y cómo se alimenta esta, se alimenta por la parte de arriba y por la parte de la izquierda. Vayamos por la parte de arriba. ¿Cuáles son las líneas que alimentan? No sé. Puede ser VBAC, Power, no sé. Vamos a empezar en la línea VBAC.
La línea UVA, la primera que estoy observando, es la primera que alimenta. Ahí se bajó. ¿Por qué? Porque es línea principal. Pero ¿quién es el primero que alimenta? El primer responsable, el único, primero, el único. Siempre tiene que haber en todo en microelectrónica el primero, que es este que está aquí. El condensador C4030. Doble clic a este condensador que está aquí. Y efectivamente, este condensador que está acá, al lado de PMI, es el encargado de que le llegue el primer voltaje. ¿Ok? No puede ser ni corto ni fuga. En caso que no sepas cómo encontrar cortos y fuga, porque va a que aplicar qué tensión. Recordemos que si hay una línea en corto, podemos tocar el método de Kelvin de 4 puntas, ¿no? Y que eso lo dejo en la parte de ahí arriba, ¿no? Y lo vamos a ver. Bueno, entonces, y después te fijas que este condensador que esté bien. Bueno, este está abierto, ¿no? Este es el primer responsable para que pueda llegar el voltaje, llegue aquí el voltaje de alimentación que está ingresando acá. Y después toda la línea subEVA que está acá, tenemos otra línea UVA de alimentación. Revisamos este que esté en buenas condiciones, ya sabemos dónde. Y después, ¿por qué? Porque el nodo me dice que debo medir acá. Y el nodo me dice que debo medir este que está aquí. Y después ese que está aquí, los dos están a tierra, ¿no? Esa tierra auxiliar que está ingresando por acá. ¿Qué más? ¿Qué voltaje más de alimentación principal existe? Ahorita solamente UVAC. ¿Hay VCs? ¿A Power Archer? No. PH Power tampoco, no veo ninguno. Estoy buscando por acá. Estoy buscando los extremos. Fíjate el mouse. El mouse. Solamente el power encendido, ¿no? Pero el de voltaje por aquí. No. Estas son sus salidas, ¿no? Recordemos. Ok, entonces los ingresos son por la parte de arriba y por la izquierda. Ah, así encontré una, mira, un VBAC, que este condensador que está acá, está alimentado también. ¿Sí? Y reciben para poder tener nuestras salidas. Ya sabemos lo que es la línea BUC y las líneas BUC, que son estas bobinitas, ¿no? Y que son las líneas LDO. Recorremos la línea BUC y la LDO, los BUC también se conectan con los bobinas y las LDO con los condensadores en paralelo. ¿Ok? Entonces simplemente es eso, el botón, y que llegue directamente en consumo alto, consumo bajo. ¿Ok? Los altos son casi de 1.8 voltios, en este caso 4 voltios o 5 voltios, según sea el caso. Y lo de bajo valor es lo que son 0 voltios, así de sencillo. Ok, colegas, espero que les haya gustado. Terminamos el ciclo de lo que es este diagnóstico de consumo de fuente de alimentación, ¿no? Y ahora sigue, ya los tengo preparados, el último ciclo de Android. El último ciclo de Android. Vamos a ver ciclo de carga, de señal, de táctil, de imagen, de cámaras LD2. Videos chiquititos, ¿no? Rapiditos, porque los demás videos de más tiempo los vamos a tener ya alojados en nuestra plataforma. Mi plataforma se llama Mi iPhone y yo Capacitación. ¿Ok? Sí, capacitación. No, no es capacitación. Bueno. El tema es que ahorita voy a decir ese tipo de eso y ya, como les repito, ya creo que es la última semana que vamos a ver solamente de Android, termina el ciclo, ¿no? Y después la próxima semana arrancamos con fuerza lo que es iPhone, de la misma manera, fácil, sencilla, rápida, ¿no? Vamos a ver el 11, vamos a ver el 13, el 10, el 6 como base, el 7, igual, el mismo proceso que está acá en el encendido, de carga de señal, líneas principales del iPhone, dónde lo encontramos, cortos y fugas, cómo solucionamos, tema de táctil, de imagen, de una manera fácil y práctica y siempre con una plataforma. Yo no puedo hacerte dibujitos sin tener una plataforma porque lo importante es la plataforma, porque ahí está toda la información. Yo solamente interpreto la información en la plataforma. Ok, no se olviden aquí, ojalá que lo pueda encontrar, no lo encuentro, ojalá que esté por aquí, ¿sí? Y mi teléfono que está aquí, mi teléfono que está para los cursos y que quieren ustedes llevar con nosotros en forma presencial, en forma vía Zoom también, a todos los colegas. Y no se olviden que estos videos son traducidos a varios idiomas, ¿no? Está hasta el catalán tenemos, imagínate. Y también nuestro oriundo, que es el quechua y el aymara, para llegar a esos lugares profundos que tiene conocimiento, no debe tener fronteras. Y compartan bastante para que los colegas puedan seguir avanzando, ¿ok? Y creando. Ok, colegas, muchas gracias. Me gustó terminar este protocolo con ustedes, diagnóstico es muy bueno, ¿ok? Practiquen bastante y siempre apóyense en las plataformas, ¿sí? Las plataformas son muy importantes. Y el Borneo, este que está aquí, bueno, este que está aquí, no sé qué me pasa con mi cámara. El Borneo que está aquí, lo voy a editar, obviamente. Es hasta ahora una excelente herramienta, tiene mayores datos. Es más, ahorita el Borneo ya sacó unas nuevas actualizaciones, un nuevo parche y cosas interesantes, bastante información. Mr. Rizal hace su plataforma con su equipo de trabajo tan bueno que nos facilita. Yo le entiendo, hermano, si yo le entiendo fácilmente, lo entiendes tú, ¿no? Así que déjate enseñar.
Nos vemos pronto. Gracias. Un gran abrazo. Son 4 videos que hemos visto de consumos. Repásalo siempre y échale muchas ganas. Nos vemos. Chao. Saludos.